Ok, primer tema que vimos hoy, que vendrían siendo mecanismos de adaptación celular. Eso está en Robbins en el primer capítulo. Segunda parte de hoy y la segunda parte del quiz vendrían siendo tipos de hipersensibilidad. ¿Dónde lo encuentran? En el capítulo, pues ahí está en inglés, pero simplemente es que vayan ahorita a biblioteca, busquen en Robbins donde dice mecanismos generales de la inmunidad sistémica, y ahí van a encontrar esto, y es lo que está entonces chuleado. Van a encontrar los mecanismos de hipersensibilidad, son 4, entonces ahí están chuleados. Tendrán que estudiar la hipersensibilidad inmediata o la tipo 1 por acá, la tipo 2, la tipo 3 y la tipo 4. Entonces ahí es donde tendrían ya la otra parte del capítulo. Entonces vamos a hablar de hipersensibilidad. Este tema es uno, diría que tal vez de los esenciales para ustedes, para entender una gran cantidad de enfermedades. Permítanme actualizo. Entonces, comenzamos. Respuesta inmune. Aquí estamos haciendo referencia. Primer semestre tuvieron que hacer una maqueta, y la maqueta tenía que ver con tipos de elementos de la sangre, y yo les dije, háblenme más de linfocitos B y de linfocitos T para que pudieran ya, cuando miren acá, entender esto. Y es que ese sistema de defensa, hay una parte con la que nosotros pues ya venimos ahí por default para defendernos, y hay otra en las cuales un grupo de células aprenden a combatir los bichos del día a día. Esa es parte de nuestra lucha o nuestro combate diario. Y les había puesto de ejemplos una serie que ya pusieron como otras 2 más en Netflix. Yo les mostré, era la primera, la primera era como de cómo funciona el cuerpo normal. Ya subieron la segunda temporada, que es de enfermedades, y también les subieron por ahí un live action. Y estaban en la serie hablando de que hay un grupo de células que son los glóbulos blancos que combaten a una gran cantidad de gérmenes de diferente tipo, pero eran estas células, y de las que aparecían entonces ahí en la serie habíamos hablado de linfocitos B, que podían producir anticuerpos, de linfocitos T, que podrían producir citoquinas, de los neutrófilos, que servían para fagocitar bacterias, de los eosinófilos, que servían para fagocitar parásitos y que también tenían que ver con la respuesta alérgica, de basófilos, que les dije que podrían producir histamina y que hacer parte de la respuesta inmune, y de estos que eran esa profesora que podía mutar, pasar de tener un nombre, monocito, en la sangre, a macrófago en los tejidos periféricos, y que este macrófago servía para esto, para fagocitar y destruir bacterias. De este no hablamos, pero este tiene algo que ver, y mucho, con el tema de hoy, que vendrían siendo las células dendríticas, que son las que van anotando con cada uno de los bichos que nos vamos enfrentando y qué más podríamos hacer contra ellos. Y aquí aparece este nuevo personaje. De ese no lo conocían, no les había hablado de él. Esta doctora es un mastocito. Estas células, los mastocitos, sirven también para defender de infecciones parasitarias y van a causar muchas de las explicaciones y los síntomas que veremos ahorita en uno de los tipos de alergia, el mastocito.
Ese vendría siendo entonces el nuevo tipo. Todo este grupo de personajes, ¿cómo se van clasificando? Se van clasificando en dos grandes familias. Esta familia se llama la inmunidad innata, es con la que nacemos, es como la base de datos que nos entrega para defendernos del mundo. Hay unos monocitos que se podrán volver macrófagos, estos están siempre buscando células dañadas para evitar que nos dé cáncer, los neutrófilos contra las bacterias, contra los parásitos, para producir heparina e histamina y para recordar a quien hemos combatido. Y ahorita este par de personajes, los linfocitos, tanto los B como los T, son adaptativos, se adaptan a las necesidades del sistema de defendernos, van aprendiendo a responder de diferentes formas. Entonces estos son los dos grandes tipos de inmunidades, la innata y la adaptativa. Y se van clasificando, entonces esa parte es por acá de las familias, y vamos a tener entonces por acá algunas características. Siempre hemos estado en combates eternos. Por ejemplo, acá, el que está a la izquierda es un virus y a la derecha una bacteria, y ellos están en constante lucha dentro de nuestro cuerpo. ¿En dónde? En el intestino. De esa forma, como ellos van aprendiendo, dependerá que nosotros tenemos una mejor o una peor respuesta inmune. Y de esta pelea es donde surgió toda la historia para poder entender CRISPR, que se los había explicado en la sesión previa. Todo lo que tiene que ver en manipulación genética viene de la lucha de estos dos. La respuesta inmune, como mostré en la primera diapositiva, tiene tipos, y los tipos son cuatro tipos de reacciones de hipersensibilidad. Entonces, en cuanto a los tipos de hipersensibilidad, son la tipo 1, hipersensibilidad inmediata. De cada una vamos a ir hablando entonces. La 2, la citotóxica. La 3, por inmunocomplejos. Y la 4, la tardía. Entonces, primero que graben entonces a qué corresponden los nombres de cada una para después poder entender su acción. La tipo 1, hipersensibilidad inmediata. ¿Quién aparece aquí? Aparece el personaje que les dije ahorita, el mastocito. Creo que es en la temporada 1, capítulo 4 o 5, donde ella está hablando entonces de las alergias estacionales. Pues aquí no dan tanto, pero en Europa sí, cuando viene la primavera e incrementa el polen. ¿Qué va a suceder aquí? Y traducido entonces del inglés, dice que esta célula, que es el mastocito, libera mediadores químicos. ¿Cuál es el mediador químico? Ojo, este de aquí, histamina. Entonces la histamina es una sustancia muy importante para esas reacciones alérgicas. Y eso es debido a una producción excesiva a través de una inmunoglobulina, específicamente la inmunoglobulina E de enano. Entonces esa es la que va a producir ahí ya esa respuesta. ¿Qué sucede entonces acá con este tipo de hipersensibilidad que vendría siendo la hipersensibilidad inmediata? Entonces, que va a involucrar una respuesta frente a un alergeno específico. Hay algo con lo cual yo no me puedo exponer, porque si me expongo a eso, me da alergia. ¿Y quién va a dar esa respuesta? Este personaje. Las células cebadas o mastocitos que liberan esta sustancia que les dije, la histamina. Y esa vendría siendo aquí la fórmula química de la histamina. En la serie aparece este, que vendría siendo el polen. Y otros tipos de alergenos podrían ser, además del polen, los ácaros del polvo. Van a tener ustedes muchos pacientes. En el día llegan, están relativamente bien, pero cuando están en la noche llegan y se van a acostar, comienzan a quedarse que le pican mucho los ojos. Entonces, por la gran cantidad de ácaros, ¿sí?, que podrían existir ahí en la cama, y comienzan a generar entonces esta respuesta alérgica.
En optometría se ve mucho con esto, ciertos componentes de los lentes de contacto, y más que de los lentes de contacto, de las soluciones para los lentes de contacto. O sea, no tanto con el lente, sino con el líquido para el lente. ¿Qué les va a decir el paciente? Decía, este nuevo líquido que lo utilicé apenas 2, 3 veces después de ya de utilizarlo, el ojo se me pone rojo y me pica mucho. Entonces, a componentes de ese líquido. Entonces ahí es donde van a ver ustedes estos tipos de hipersensibilidad enrutado hacia acá. Llegan, detectan algo, bien sea líquido, bien sea polen, bien sea ácaros, y comienzan a liberar inmunoglobulina E. ¿Cómo lo van haciendo? Aquí lo ven. Los mastocitos liberan histamina cuando se encuentran con el alergeno. Aquí está el alergeno y ellos llegan y hacen esa liberación de esta sustancia que es la histamina. Este niño, por esa no es por ácido hialurónico y ahorita por la moda de tener la trompa así más grande, no, este es alérgico ¿a qué? Al maní. Entonces no le avisaron que la torta tenía maní y esa es una reacción alérgica. Porque el maní también hay con mayor frecuencia a los productos de mar, como a los camarones. Hay una serie que es de Big Bang Theory, y en el capítulo 17, primera temporada, tenía el personaje entonces que retener al otro, o sea, no lo podía dejar ir. Y entonces aquí el personaje normal está recibiendo, no lo dejé ir, y él es alérgico al maní. Dijo, pues no hay de otra. Me tocó comerme esta barra de maní para decirle entonces ya hay que se quede aquí conmigo en el hospital. Y la escena siguiente, entonces es esa que viene allá, completamente hinchado, edematizado, y es por una alergia, entonces en este caso pues muy grave, hacia el maní. Si yo me voy por aquí, ahí queda bien. El personaje, un mastocito. Este es un mastocito. ¿Cuál es la inmunoglobulina que está siendo importante acá? Esta, la inmunoglobulina E. ¿Y cómo funciona? Imagen entonces de acá del texto de Robin. Cuando se expone por acá un antígeno, que este podría ser el maní, el polen, alguna cosa, aquí tendríamos el receptor de inmunoglobulina E. Esta es una inmunoglobulina E, esta que es aquí en forma de Y, se pega al mastocito y le envía la señal para que libere histamina. Aquí está, histamina. Y todos estos otros son mediadores de la inflamación. Cuando veamos inflamación, verán que la inflamación pueden colocar las estructuras rojas, hinchadas, todo lo demás, como el niño y la trompa y la jeta del que comió maní y se limpió. Esos son hallazgos de inflamación. Entonces, esta es la forma como va. ¿Qué dice Robbins al respecto de este tipo de hipersensibilidad? Que cómo es que va funcionando. Entonces, ¿cómo es que se van desarrollando? Entonces, primero, me expongo al alergeno. Este es el polen. Esta es la mucosa de la vía respiratoria. Esta, que es la célula dendrítica, dice, lo reconozco y lo voy a presentar a estos linfocitos para que lo aprendan a reconocer. Pero ocurre un error en la activación. Y al hacer ese error aquí en la activación, hago que la inmunoglobulina E se pegue al mastocito y actúe en forma muy severa cuando se expone otra vez al alergeno. Entonces, al ser expuesto otra vez aquí al alergeno, el mastocito libera histamina, mediadores, citoquinas y aumenta la inflamación. Esa es la reacción alérgica inmediata, la tipo 1. Y es inmediata porque su propio nombre lo dice. Si usted, el galler con maní, come maní, al minutico ya está ahí con esos cambios. Enfermedades que podrían ver por acá,
La anafilaxia, por ejemplo, a algunas drogas. Hay gente que dicen alérgico a la penicilina o a la dipirona, le ponen el medicamento y se chutea ahí mismo. Las picaduras por abejas, a alguna comida como el maní, la gente que sufre de asma, es lo mismo, se expone al alergeno y le va a generar esto. Y las alergias braquialimentarias, ¿cómo se podría ver, por ejemplo, por acá? Una conjuntivitis alérgica, que es hipersensibilidad tipo 1. Observen aquí la conjuntivitis nasal, tiene como este aspecto por acá, empedrado, esta zona de aquí. Y esta es muy severa. Esto se llama una conjuntivitis vernal. Y ese de vernal con V tiene que ver con el tiempo, con los ciclos estacionales. ¿Sí? A veces hace referencia a esa palabra. Entonces es una alérgica, pero muy grave. Esta parte de acá, una conjuntivitis vernal, que es básicamente una alergia. ¿Qué hacen con los que son alérgicos? A veces uno ni siquiera sabe qué es. Entonces los alergólogos comienzan a hacer pruebas, comienzan a utilizar parches para determinar a ver cuál es la causa. Entonces ponen aquí, digamos, maní, camarón, alguna cosa así, y después le quitan los parches y miran a ver cuál fue el que se le puso rojito. Entonces ahí sí ya generar algún tipo de tratamiento específico. Esa es la hipersensibilidad tipo 1. Hallazgos o enfermedades que puedan tener que ver aquí con optometría. 1. La conjuntivitis alérgica. En países europeos ya saben que está muy estacional. Por acá, muy con los de los ácaros. ¿De qué se va a quejar la persona? El ojo le arde, la luz le molesta, eso es fotofobia. El ojo está rojo por mediadores inflamatorios, por la histamina. Que va a tener una sensación de tener una arenilla y la visión borrosa. ¿Por qué la visión borrosa? Por la hinchazón. Entonces, esa vendría siendo la explicación. Pica mucho, los ojos están llorosos. Y esta, pues en Europa, pues está mucho más asociada a la primavera. Por acá se puede ver también muy asociada a los pacientes riníticos, que además del moqueo y de la piquiña, pues entonces también tendrían estos hallazgos oculares. Manejo, pues si es histamina, el mediador que está, el tratamiento es antihistamínico. Los que hayan sido alérgicos de acá les sonarán los nombres: loratadina, Benadryl, entonces desloratadina, entonces cetiricina, entonces son antihistamínicos y esos son tomados. Ya cuando estén en fármaco específico les enseñarán antihistamínicos para los ojos, para que inhiban la degranulación de los mastocitos. Entonces, esta es una parte. Otra ya vendría siendo la queratoconjuntivitis atópica. Se ve mucho en niños. En el slide observen esto, es como arenita, es como un aspecto empedrado. Entonces, esa es la forma como van a ver ustedes en la cara interna de los párpados. Y lo van a ver en niños que van haciendo progresiones, se llama la progresión atópica. Un niño que inicialmente le aparecen brotes. ¿Dónde los brotes? En los pliegues de los codos y en las mejillas, y después van progresando a conjuntivitis, y ya cuando estén por ahí de 3 a 5 años con asma. Entonces esta vendría siendo los hallazgos. Ahí ya están las papilas grandes y ahí encuentran el nombre de la conjuntivitis vernal, que vendría siendo la alérgica más grave de todas, y está asociando esa hipersensibilidad tipo 1. Resumiendo, acá podría generar entonces picazón intensa, enrojecimiento por la histamina, lagrimeo, por una respuesta para disminuir esa inflamación. La hinchazón es debido también entonces a la histamina, y ahí juegan papel ustedes, ¿sí? Para poder diagnosticar, para poder prevenir, para poder minimizar el síntoma y evitar complicaciones visuales. ¿Por qué? Porque esto pica mucho.
y piensen en estructuras que tienen una mayor capacidad de sensibilidad. Sensibilidad, tal vez una de las que más tiene es la esclera y la córnea. Si yo tengo una pestaña en la espalda, ni cuenta me doy. Si la tengo en la mano, con dificultad me doy cuenta. Si la tengo en la lengua, bueno, puede que me moleste o me incomode. Pero si tengo una pestaña en el ojo, en la córnea, eso hasta que no salga va a estar molestando. Casi 300 veces mucho más sensible que las otras partes del cuerpo. Entonces, si a alguien le pican los ojos, le irritan los ojos y constantemente se está rascando, parte de la labor que ustedes tienen es decirle no rasque. ¿Por qué? Porque su córnea, que es así medio abombada, medio redondeadita, va a terminar volviéndose un cono. ¿En qué va a terminar eso? Quedando cono. Ese es el problema. Esa córnea ya no sirve para hacer refracción, ya va a tener problemas para poder adaptar. En eso es muy complicado poder adaptar lentes de contacto y la persona va a terminar en un trasplante de córnea, o ciervo. Entonces, lo que está allá vendría siendo un queratocono grave. ¿De dónde arrancó todo esto? Hipersensibilidad tipo 1. Segundo tipo, hipersensibilidad tipo 2. La tipo 2, este es un linfocito y es un linfocito B. Y el linfocito B produce eso que tiene forma de Y que se llama anticuerpo. Entonces, la tipo 2 es la que se denomina citotóxica. Ese anticuerpo directamente va a dañar una célula. Es el nombre, citocélula, tóxico. Está dañando exclusivamente la célula. Acá hay una respuesta en la cual el sistema inmune ataca células del cuerpo. ¿Cómo se llaman? Bueno, anticuerpo es lo mismo que aquí inmunoglobulina. En la pasada vimos inmunoglobulina E. Aquí son inmunoglobulina G y inmunoglobulina M. Marcan el tejido y apenas lo marcan, le disparan. Entonces eso es lo que ellos están haciendo. Entonces es marcar y destruir. Ejemplos de cosas que podrán ver ustedes en optometría con estas dos. Uno, la enfermedad de Graves, la vemos en el segundo corte. Entonces la enfermedad de Graves es una enfermedad tiroidea. En esa enfermedad tiroidea se comienza a atacar el receptor que tiene que ver con producir hormonas de la tiroides. Va a generar toda una serie de cambios que los explico entonces en el segundo corte. Y van a tener unos cambios oculares que bueno, ya después lo entenderán. Pero Graves es un ejemplo de tipo 2. La otra, miastenia gravis, una donde el párpado se va a comenzar a caer. Tendrían que volver a recordar de Morfo 1 cómo funciona el mecanismo de contracción y relajación muscular, y después de eso, aquí ya vendrían a poder entender cómo se van a atacar diferentes receptores de ahí para generar entonces un daño en cómo yo muevo los ojos y los párpados. Eso es mediado a través de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Si me voy aquí, entonces a este canvas, este sería el esquema macro de la tipo 2. Hay un linfocito B y ese linfocito B va a atacar membranas del cuerpo. Las va a atacar directamente. Volvamos otra vez al primer semestre. Yo tengo una persona cuyo tipo de sangre es tipo A. ¿Sí? Y esta persona que es tipo A, pues le coloco una sangre tipo B. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Sus anticuerpos inmunoglobulina G y inmunoglobulina N se van a pegar a esa sangre y cuando se peguen comienzan a destruirla porque no es. Entonces, eso es en esencia lo que va a ocurrir. Ese pegarse, ese destruir, también lo verán en alguna enfermedad, tal como podría ser la diabetes mellitus. Este no es el ejemplo de diabetes mellitus, pero los dibujos me sirven. Supongamos que esto que está aquí en naranjita es una célula del páncreas.
Entonces, por algún error, este linfocito reconoce mal la célula del páncreas, la célula beta, y la destruye. Y comienza a destruir y a destruir y a destruir células beta, hasta que la persona queda sin células beta. Al final, ¿qué va a tener este joven? Porque es enfermedad de jóvenes. No va a tener insulina y va a tener diabetes mellitus tipo 1. Ese es un ataque del cuerpo hacia estas estructuras. Entonces, ejemplos por acá, pues, la anemia hemolítica y muy de optometría. Bueno, estos son muy de medicina, las vasculitis, la fiebre reumática, pero como les dije, estas dos, miastenia gravis y enfermedad de Graves. En miastenia gravis, ¿a quién va a ser el target donde van a atacar? El receptor de acetilcolina, y en Graves el receptor de TSH, y después producirán las enfermedades. Todavía no saben de la enfermedad, pero ya tienen un spoiler de cómo va siendo la acción de esta enfermedad. Bien. Por aquí, esta vendría siendo de una paciente con miastenia. No puede elevar entonces este párpado. ¿Cómo se llama esto? Párpado caído. Tosis. Entonces tiene aquí una tosis palpebral porque tiene un ataque a los anticuerpos que tienen que ver con poder hacer aquí el movimiento de SO. Hipersensibilidad tipo 3. La tipo 3. Entonces voy. Con la 1 el ataque es inmediato. Con la 2 es un anticuerpo que me está destruyendo células. La tipo 3 es con inmunocomplejos. ¿Qué es un inmunocomplejo? La unión entre un antígeno y un anticuerpo. Se llaman complejos antígeno-anticuerpo, como aparece acá. ¿Qué pasa con eso? Como unir A con B. Este par de cosas, este complejo antígeno-anticuerpo, se pega, se deposita dentro de los tejidos y cuando se deposita lo daña. Entonces, como llenar y llenar algo de muchas cosas y ya después no tiene cómo funcionar, y al no funcionar, pues el tejido se termina deteriorando. Y ahí tendríamos sobre todo muchas enfermedades que son vasculares, vasculitis. Entonces en las vasculitis, todos estos son ejemplos de estructuras del ojo que se pueden comprometer en diferentes enfermedades vasculares. Las enfermedades vasculares no le tocan a usted, esto toca a medicina, arteritis de células gigantes, arteritis de Takayasu, bueno, enfermedades vasculares, pero las enfermedades vasculares, todas estas de aquí, pueden generar daños en cualquiera de las estructuras. Es una enfermedad que yo no puedo decir que es solamente del vaso. Los vasos sirven para nutrir, entonces todas estas estructuras, conjuntiva, córnea, escleria, uva, retina, nervio óptico, se pueden ver comprometidas. Todas estas son ejemplos. Por acá, esta es una queratitis ulcerativa y está en toda la periferia. Miren hacia arriba cómo está inflamado, muy rojo, muy hinchado, demasiado vascularizado, y por aquí tiene entonces una zona en la cual está deteriorado aquí el estroma hacia la parte superior. Y miren por allá la referencia, reumatología clínica. Los reumatólogos son los médicos que más ven tipos de enfermedades autoinmunes que tengan que ver con vasculitis. Epiescleritis nodular. Entonces por acá, observen esta tetillita, ese es un nódulo. Ese nódulo está elevado, está hinchado, está hematizado, tiene mucha inflamación, está rojo con toda la parte que lo está por acá circundando. Esa. Recuerden que todo lo que es itis es inflamación. Entonces todo lo que termina es itis es inflamación. ¿Qué parte del ojo es la que está inflamada? ¿Qué parte? ¿Cómo se llama la parte blanca del ojo? La esclera. Entonces si la esclera está inflamada, ¿qué nombre recibiría? Escleritis. Entonces tienen el nombre abajo. Es una escleritis difusa. Entonces en esta escleritis difusa hay mucha hiperemia, es decir, mucha vascularización hacia la parte de arriba y profunda, y tiene quemosis. Quemosis es que hinchazón. Todo esto vendría siendo aquí asociado.
Y si la pongo más grave, ahí está, la esclera inflamada, pero le metí un apellido más, que veremos después en lesión, necrosante, es decir, ahí ya hay muerte. Entonces, además de tener zonas inflamadas, tendríamos zonas muertas. Escleritis necrosante, hay una grave destrucción de la esclera, hay zonas de perforación y hay tracción también, entonces ahí del iris. ¿Qué les llama la atención de esa esclera? El color. ¿Qué pasa con el color? Amarillenta. ¿Y algún otro color? Como morada, como azulosa. ¿Por qué está esta esclera así? Porque ya no es tan gruesa, se ha adelgazado. Entonces, como se ha adelgazado, le está dando un aspecto azulado. ¿Por qué azulado? Porque ya estoy viendo coroides, ya estoy viendo la parte vascular. Entonces, esa es una escleromalacia, es decir, el tejido escleral se ha vuelto cada vez más delgado, se ha adelgazado por un fenómeno también vascular. Y luego yo les decía que podría ser esclera, iris, diferentes regiones. ¿No pueden hacer con eso? Sí, hay gente que puede tener escleromalacia, pues ya congénita. ¿Y eso afecta afecta en algo o eso es algo normal? O sea, Pues hasta cierto, o sea, como todo en medicina, hasta cierto rango puede ser una macroplasia, es muy delgado. digamos, eso puede crecer o eso lo mantiene. Pues normalmente los que nacen como con esa tonalidad hasta ahí. ¿Sí? Porque yo tengo eso, o eso o es diferente. Yo tengo una mancha negra así, Bueno, habría que mirar ya con los procesos de optometría si corresponde a esto o si ya vendrían siendo lo que llaman nebus, que son como una especie de lunares. Entonces, porque este es difusa, este es en todo lado. Es muy raro que sea maligno. Pero te digo, el lunar habría que mirarlo y el lunar uno diría, ¿es maligno o no? Pero lo más probable es que no. ¿Listo? Pero alcanza a presentar el juicio el próximo viernes. Aquí, una inflamación de la parte de atrás de la esclera. Pero sí, si va a hacer, hágalo, hay revisión con los probes de optometría, que obviamente pues, del ojo saben mucho más que yo, de lejos. Entonces, tipo 3 son depósitos de antígeno anticuerpo. Este es el complejo antígeno anticuerpo, este es un vaso y ahí se van depositando. Entonces aquí tendríamos un esquema de un vaso y cómo se van a ir por acá depositando en la luz de un vaso para ir generando entonces diferentes tipos de enfermedades. Enfermedades como todas estas, el lupus, muchas de las inflamatorias en las cuales se depositan en los complejos, en los vasos. Esta vendría siendo otra por acá y aquí ya está en una acumulación de pus, se llama hipopión. Está inflamado todo esto y tanto que aquí tiene una acumulación de materia. Y la última vendría siendo la tipo 4. Entonces la tipo 4 es la retardada, es contrario de la 1. La 1 es inmediata, la 4 es retardada. Se va desarrollando gradualmente, no es tampoco como de meses, a veces pueden ser 24, 48, 72 horas. ¿Sí? Y de ahí es en una exposición repetida algo, como que el sistema se demora en identificando cómo va a responder y finalmente, pues por ahí al día o a los 2 días, responde. Tendríamos aquí la dermatitis de contacto alérgica. Entonces ahí vuelve y juega con el tiempo que se podría desarrollar algunas soluciones de lentes de contacto o inclusive en las mujeres lo pueden hacer al maquillaje. Hay mujeres que se han maquillado toda la vida con la misma marca y después de utilizarlo 10 años comienzan a presentar alergia a ese tipo de maquillaje. Este reloj me lo regalaron y venía con 3 correas, con unas que eran de silicona, estas que son un material similar al cuero y otras de metal. Inicié con las de plástico y por eso estoy ahorita con las de cuero. Después de utilizarlo una semana me quedaba aquí dibujada la parte de la correa.
Es una hipersensibilidad tipo 4. A algún componente de ahí están haciendo entonces una reacción alérgica. Entonces las dermatitis, las conjuntivitis que se van desarrollando con el tiempo, no de forma inmediata, serían esta parte, y ahí es donde ustedes podrían recomendar o que utilice otro tipo de lente, todo lo demás. Entonces, algún medicamento que se utilice, entonces puede generar aquí la hinchazón. Lo verán a veces con un antibiótico que se utiliza con mucha frecuencia, neomicina. Entonces con neomicina se pueden presentar dermatitis de contacto. Esta es de contacto. Le habían regalado algún collar o alguna cosa, tenía forma de delfín, y observen ahí cómo va quedando entonces bien dibujadito esta parte. Permítanme acá, antes de este. Resumiendo, los 4 tipos de hipersensibilidad vistos en una sola imagen. Tendríamos acá hipersensibilidad tipo 1, la inmediata, personaje que está involucrado, un mastocito, sustancia que está involucrada, la inmunoglobulina E, es un anticuerpo, se llama así. La inmunoglobulina es anafiláctica, se activa la inmunoglobulina E, que se une a los receptores de los mastocitos y de los basófilos, y se va a liberar histamina. La respuesta es inmediata. ¿Sí? Me expuse y ahí mismo estoy haciendo esa parte. La 2, la citotóxica, el personaje, un linfocito B, la sustancia que está involucrada, inmunoglobulina E o inmunoglobulina M. ¿Ahí qué va a ocurrir? Yo puedo reconocer un antígeno en una superficie, le pego un linfocito y elimino con la acción de un macrófago. Eso es inmediato. Es una citotoxicidad. La tipo 3. La tipo 3 es por inmunocomplejos, la unión de antígenos y de anticuerpos, y que se ve entonces sobre todo en problemas vasculares que se van depositando a nivel de estos vasos. Y en la 4, las sustancias ya no son tantas, son más esta acción directa de linfocitos. Si aquí eran linfocitos B, acá son linfocitos T, es los T CD4 y CD8, y entonces ellos van a hacer un efecto celular que no va a ser tan inmediato, que va a ser retardado, y que podemos observar en las respuestas retardadas, por ejemplo, en las alergias de contacto, o a veces también, por ejemplo, al sol, en forma, no la quemadura inmediata, sino la reacción retardada del sol. Próxima clase, 4 tipos de hipersensibilidad y tipos de reacción. Y como vieron hoy, da bastante para que piensen en problemas clínicos. Nos vemos entonces el próximo